En el video anterior de dinámica nos quedamos con que las ecuaciones del movimiento que vamos a utilizar en este curso son de la forma matriz de inercia multiplicado por aceleración más matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas multiplicados por velocidad más vector de gravedad de efectos de gravedad igual a las fuerzas externas o los pares donde nosotros vamos a diseñar el control. Entonces, estas ecuaciones del movimiento ya vimos que, bueno, tiene diversas propiedades. La primera propiedad que vimos en el video pasado es que la matriz de inercia es una matriz que siempre es simétrica. Siempre es una matriz simétrica. La segunda propiedad es que para todos los robots, existe un número positivo, déjenme decirle M1, que es un número estrictamente positivo, de tal forma de que la matriz de inercia siempre está acotada por abajo por ese número. O sea, la matriz de inercia siempre está acotada por ese número. La matriz de inercia, por lo tanto, como ese número es estrictamente positivo, la matriz de inercia es una matriz que es estrictamente positiva. Recordemos eso, ¿qué significa? Eso significa que su producto cuadrático, o sea, para cualquier vector de n dimensiones, x transpuesto m por x es igual a 0 si y solo si x es igual a 0 y x transpuesta m de q por x es un número estrictamente mayor que 0 para toda x diferente de 0. Entonces, para cualquier robot, la matriz de inercia es positiva definida y simétrica. Otra propiedad, que es una propiedad que vamos a estar utilizando mucho en este curso, es la propiedad que podremos decir que es la propiedad de pasividad con la que comenzaron a darse muchos resultados, los resultados analíticos de control basado en pasividad de robots. Entonces, esta propiedad lo que dice es que el producto cuadrático de la matriz de inercia, o sea, el producto cuadrático de la derivada de la matriz de inercia menos 2 veces la matriz de Coriolis es antisimétrico con respecto a la velocidad. ¿Eso qué significa? Pues eso lo que significa es que siempre, para todas las posiciones y para todas las velocidades de dimensión, obviamente de n dimensiones, tenemos que el producto q punto transpuesto multiplicado por la derivada de la matriz de inercia menos 2 veces la matriz de Coriolis esta matriz multiplicado por la velocidad, esto siempre es igual a 0. Y entonces, esta propiedad número 3 la conocemos como la propiedad de pasividad. Además, ustedes a la hora de hacer el modelo dinámico recordarán que nosotros elegimos que la matriz de Coriolis multiplicado por el vector de velocidad fuera igual a la derivada de la matriz de inercia por el vector de velocidad menos 1/2 de la derivada parcial con respecto a la posición de la velocidad por la matriz de inercia por la velocidad. Esta ecuación que está escrita aquí tiene muchas posibles definiciones para la matriz de Coriolis. Existen muchas matrices de Coriolis que satisfacen esta igualdad que está escrita en esta ecuación de aquí. Sin embargo, hay una en particular
que si nosotros definimos la matriz de Coriolis utilizando los símbolos de Christoffel del primer tipo, entonces, para esa matriz de Coriolis, solamente una posible, la que está definida con los símbolos de Christoffel del primer tipo, para esa matriz tenemos la propiedad de que para toda la posición y para toda velocidad, ojo, recuerdo y recalco esto, solamente para la matriz definida con los símbolos de Christoffel del primer tipo, tenemos que la matriz m punto menos 2 veces c es antisimétrica. ¿Esta qué implicación tiene? Esta es una implicación muy grande, esta es una implicación muy importante. Esto implica que para todo vector, para cualquier vector de n dimensiones, el producto x transpuesto m punto menos 2c por x es igual a 0. Siempre, para cualquier vector. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos del repaso que nosotros hicimos de álgebra, recordamos que la forma cuadrática de una matriz antisimétrica siempre vale 0. Entonces, para los símbolos de Christoffel, para las matrices de Coriolis que están definidas utilizando los símbolos de Christoffel del primer tipo, la matriz m punto menos 2c es antisimétrica. Por lo tanto, el producto cuadrático de esa matriz vale 0. Siempre, para cualquier posición y para cualquier velocidad. Para todas, que existen muchas, repito, para todas las otras matrices de Coriolis que satisfacen esta ecuación de aquí, para todas esas matrices, siempre también se satisface la propiedad de pasividad. Aguas, la propiedad de pasividad parece una propiedad de antisimetría, pero no. ¿Por qué? Porque la propiedad de antisimetría es válida, el producto cuadrado de la matriz antisimétrica es siempre 0 para cualquier vector. Pero la propiedad de pasividad, este producto que está aquí, es solamente válido para el vector de velocidad articular. Esa es la gran diferencia entre la propiedad 3 y la propiedad 4 de antisimetría del modelo dinámico. Entonces, estas propiedades se mantienen para cualquier robot. Ahora, si nosotros lo que tenemos es un robot que solamente tiene articulaciones de revolución, recuerden, hay diferentes tipos de articulaciones, por ejemplo, prismáticas o esféricas. De hecho, una esférica se puede descomponer en 3 articulaciones de revolución. O sea, la articulación de revolución es una articulación en la que la unión entre una articulación y otra te puede generar un ángulo, o sea, un ángulo, y en este caso para la coordenada generalizada, pues QI es un grado de libertad de forma de revolución. Si fuera una articulación prismática, pues ese grado de libertad I, entonces para la articulación prismática, pues entonces no es un ángulo, sino que tenemos una longitud. Bueno, entonces, y eso corresponde a un grado de libertad, pero de longitud, no angular. Entonces, para todos los robots que tienen articulaciones de revolución, o sea, todos los robots con articulaciones de revolución, entonces tenemos otras propiedades que son muy importantes. Esas propiedades que son muy importantes y que usaremos en algunos de los controladores que vamos a diseñar, es que existe un valor M2 estrictamente positivo. Este es un número constante estrictamente positivo, que hace que para toda la posición articular, para cualquier posición articular, la matriz de inercia está acotada por arriba por ese valor M2.
¿Esto qué significa? Pues esto significa que independientemente de la posición en donde está el robot, la matriz de inercia va a ser una matriz que va a funcionar como un operador acotado. O sea, obviamente esto es un número estrictamente menor que infinito por la identidad. Entonces, eso significa que la matriz de inercia vista como operador es un operador finito, es un operador acotado. Otra de las propiedades es que existe un valor kg y un valor lg, que son valores estrictamente positivos, de tal manera que para cualquier posición tenemos que la norma del vector g de q está acotada por kg. O sea, para cualquier posición articular, el vector de gravedad está acotado con respecto a la posición. Y está acotado por un valor kg. Y el gradiente, o sea, la matriz, el gradiente del vector de gravedad, o sea, la matriz resultante de aplicar el operador gradiente o el hessiano, déjenme escribir esto como la norma del hessiano de la energía potencial, está acotada por el valor Lg. Debido a esta propiedad, tenemos que para cualquier posición 1, o sea, para cualquier posición 1 y 2, que son vectores, supongan los diferentes entre ellos, para cualquier posición articular, para cualquier par de posiciones articulares, la norma del vector de gravedad evaluado en una de ellas menos el vector de gravedad evaluado en la otra es menor o igual a Lg, al valor de esta constante Lg, multiplicado por la posición 1 menos la posición 2. A esta Lg, bueno, le ponemos Lg porque normalmente la conocemos como la constante de Lipschitz del vector g de q. Entonces, creo que es Lipschitz. Ahí me disculparán la falta de ortografía. Entonces, tenemos diferentes propiedades del modelo dinámico Euler-Lagrange para los robots. Esas propiedades, hay unas que se mantienen siempre. Esas propiedades que se mantienen siempre son de que la matriz de inercia es simétrica, la matriz de inercia es estrictamente positiva, la matriz de Coriolis, para cualquier definición de matriz de Coriolis, tenemos que m punto menos 2 veces c premultiplicado y postmultiplicado por la velocidad, el producto de eso vale 0, que lo conocemos como la propiedad de pasividad. Y tenemos también que aquí en la izquierda de este video tenemos que, si definimos, estos son los símbolos de Christoffel del primer tipo, si definimos la matriz de Coriolis con los símbolos de Christoffel del primer tipo, entonces la matriz m punto menos 2c es antisimétrica. Ahora, para robots que tienen solamente articulaciones de revolución, tenemos que el vector de gravedad y el gradiente del vector de gravedad están acotados. Y además tenemos que existe un número que acota por arriba la matriz de inercia. De la misma forma, tenemos otro número que, bueno, lo siento porque van en desorden las propiedades, o sea, no están ordenadas de la misma manera las propiedades que acabo de escribir aquí y las propiedades del manual, pero tenemos que la propiedad número 8
es que existe un valor Kc, que es un número estrictamente positivo. Ojo, esto es solamente para robots con articulaciones de revolución. De tal manera que para toda posición y para toda velocidad del robot, tenemos que la matriz de Coriolis, todas las matrices de Coriolis, cualquier matriz de Coriolis multiplicado por el vector de velocidad está acotado de forma cuadrática con respecto a este valor Kc. O sea, el vector matriz de Coriolis por velocidad no crece más rápido que una escalar multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Entonces, estas propiedades son propiedades que vamos a estar utilizando a lo largo de todo este curso para poder hacer nuestras pruebas de estabilidad y para poder hacer el diseño de los controladores. Entonces, nosotros nos quedamos, lo que voy a hacer ahora es demostrar que la dinámica descrita por la ecuación m de q por q dos puntos más c de q, o sea, la dinámica Euler-Lagrange, es conservativa, y eso significa que obviamente tenemos la propiedad de conservación de la energía en este sistema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer utilizando, como voy a probar la propiedad de conservación de la energía, pues entonces voy a utilizar la energía total del sistema. Recuerden que la energía total del sistema la denotábamos como el hamiltoniano, que está dado por la energía cinética más la energía potencial. Entonces, hablar de conservación de la energía, pues significa que la energía para una posición y velocidad determinada, bueno, a lo largo de las trayectorias, a lo largo del tiempo, pues la energía va a ser constante, no va a cambiar, no va a decrecer, no se va a terminar, va a estar cambiando, por lo tanto, entre energía cinética y energía potencial, pero a lo largo de las trayectorias va a permanecer constante. Eso sí, solo si no hay ninguna fuerza externa. Claro. Si la fuerza externa vale 0, pues entonces esta energía total, el hamiltoniano, debería de ser constante. Entonces, vamos a ello. Si es constante, pues entonces la derivada del hamiltoniano, o sea, la derivada de la constante, debería de ser 0 a lo largo de las trayectorias. Vamos entonces a analizar cuánto vale la derivada del hamiltoniano. Y observen ustedes que la derivada del hamiltoniano pues no es otra cosa más que la derivada de la energía cinética más la derivada de la energía potencial, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale la derivada de la energía cinética? Pues la derivada de la energía cinética vale 1/2 de la derivada del primero multiplicada por los otros términos más 1/2 de la derivada del segundo multiplicada por los otros términos más 1/2 de la derivada del tercer elemento multiplicado por los otros términos, más, como la energía potencial solamente depende de un argumento, la energía potencial depende solamente de la posición, pues entonces la derivada de la energía potencial no es otra cosa más que el gradiente de la energía potencial con respecto a su argumento, o sea, a la posición. Recuerden, como este es un vector columna, pues entonces este debe estar transpuesto, multiplicado por la derivada parcial de su argumento con respecto al tiempo. Ahora, como la derivada de la energía es un escalar, obviamente, porque la energía es escalar, pues entonces la derivada de la energía es escalar. Entonces déjenme, este término de aquí es una escalar, déjenme a este término de aquí aplicar la propiedad de que
La transpuesta de una escalar es la misma escalar, por lo tanto hago la transpuesta de este término y entonces ese término lo puedo escribir como 1/2 de Q punto transpuesto por M de Q por Q dos puntos, aquí transpuesto la matriz de inercia, más 1/2 de Q punto transpuesto M punto por Q punto, más 1/2 de Q punto transpuesto M por Q punto, más, y observo que yo había llamado al gradiente de la energía potencial vector de gravedad, y además la derivada parcial de la posición con respecto al tiempo pues es la velocidad. Por lo tanto, este término de aquí, de la ecuación de arriba, lo puedo escribir como velocidad por vector de gravedad. Entonces, continuando con los cálculos, lo que hago es utilizar la propiedad de simetría de la matriz de inercia para unir estos dos términos, de la forma que el 1/2 más el 1/2 se hace la unidad, y por lo tanto tengo que la suma de los dos términos que tienen la matriz de inercia pues se hace velocidad transpuesto por matriz de inercia por aceleración. Lo siento, aquí tenía aceleración. Wow, me equivoqué, la aceleración está en el segundo. Aquí está. Entonces, velocidad transpuesta por matriz de inercia por aceleración más 1/2 de Q punto transpuesto M punto por Q punto más Q punto transpuesto por G de Q. Ahora, recordemos que M de la dinámica, que M Q dos puntos es igual a menos C de Q por Q punto menos G de Q más tau. Pero como tau vale 0 por ahora, pues entonces sustituyo lo que vale MQ dos puntos en la derivada de la energía y voy a tener H punto es igual a Q punto transpuesto M de Q. Déjenme, lo siento, voy a sustituir el M por el Q dos puntos y entonces déjenme factorizar el negativo y voy a tener negativo afuera multiplicado por C de Q punto más G de Q. Recuerden, tau vale 0 para este momento de la prueba. Y me queda el término más 1/2 de Q punto transpuesto M punto por Q punto más Q punto transpuesto G de Q. Y entonces, observen lo primero. Lo primero es que el término Q punto transpuesto por G de Q que tengo aquí positivo se va con el término negativo Q punto transpuesto por G de Q que tengo aquí arriba. Por lo tanto, me queda menos Q punto transpuesto C por Q punto del primer término más 1/2 de Q punto transpuesto por M punto por Q punto. Si factorizo, si saco como factor común Q punto transpuesto a la izquierda y Q punto a la derecha de estos dos términos, pues entonces lo que voy a tener es la ecuación menos, déjenme factorizar también el 1/2 de Q punto transpuesto que multiplica a C que viene a la matriz de Coriolis que viene con el negativo, pero como estoy factorizando el 1/2, pues entonces voy a tener 2 veces C. Y luego voy a pos multiplicar por Q punto, así que aquí nada más en esta matriz agarro 2 veces C. Y como traigo un negativo afuera, pues entonces aquí debe de venir un negativo para factorizar la M punto. Y esta matriz la pos multiplico por Q punto. Vuelvo a factorizar el
negativo, bueno, ahora el negativo lo pongo dentro de la ecuación y voy a tener un medio de Q punto transpuesto que multiplica a M punto menos 2 veces C por Q punto. ¿Y recuerdan la propiedad de antisimetría? Bueno, no la propiedad de antisimetría, la propiedad de pasividad. La propiedad de pasividad dice que este producto es igual a cero. Por lo tanto, H punto a lo largo de la posición y de la velocidad vale cero para todo el tiempo. Por lo tanto, la energía es constante. De hecho, si yo integro de cero a cualquier instante de tiempo la derivada de la energía, pues entonces lo que voy a tener, y obviamente también integro la parte de la derecha, esto es igual a cero, pues entonces lo que voy a tener es que del lado izquierdo voy a tener la energía evaluado en el instante t menos la energía evaluado en el instante 0 es igual a 0. Recuerden que H, lo siento por ser tan flojo a la hora de escribir, pero H evaluado en el tiempo significa que como H es el hamiltoniano y depende de la posición, pues esto está evaluado en un instante t, la posición está evaluada en un instante t, y la velocidad está evaluada en un instante t. Entonces lo siento por escribir h de t como la energía total evaluada para la posición en el instante t y para la velocidad en el instante t. Por lo tanto, si yo agarro esta ecuación de aquí, pues voy a tener lo que esperábamos tener. La energía en cualquier instante de tiempo es igual a la energía inicial. Por lo tanto, conservación de la energía. Por lo tanto, la ecuación del movimiento de Euler-Lagrange que nosotros acabamos de encontrar es una ecuación que conserva la energía. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo que nosotros describimos con las ecuaciones del movimiento Euler-Lagrange es la de un modelo que es conservativo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no consideramos que la fuerza externa vale cero? Pues si nosotros no consideramos que la fuerza externa vale cero, al hacer todos estos cálculos, en este punto de aquí, vamos a tener que adentro de este corchete, vamos a tener el término menos tau. Pongo el término menos tau porque afuera tenemos factorizado el negativo, por lo tanto menos por menos más, que es el más que aparece aquí, el positivo que aparece allí. Entonces, si ustedes repiten los cálculos y tomamos el caso cuando las fuerzas externas no valen cero, pues entonces vamos a llegar a la ecuación H punto igual a Q punto transpuesto por tau. Esta ecuación de aquí nosotros la conocemos como la ecuación de pasividad del robot. ¿Y qué es lo que significa? Lo que significa es lo siguiente. Hagamos la integral por ambos lados de la ecuación y entonces vamos a llegar a la ecuación por la parte izquierda. H, la energía total evaluada en un instante de tiempo, cual sea, menos la energía total evaluada en el instante 0, es igual a la integral de 0 a t de el producto Q punto por tau con respecto a sigma, que sigma es un operador, el que sea. Es un diferencial, el que sea. Entonces, ¿esto qué significa? Pues recordemos lo siguiente. En un sistema mecánico, el producto velocidad por fuerza es igual a potencia. Entonces, velocidad por fuerza es igual a potencia mecánica. ¿De acuerdo? Y la integral de la potencia es igual a la energía. ¿De acuerdo?
Entonces, esto deben de recordarlo ustedes de sus clases de mecánica clásica o sus clases de física elemental. Entonces, velocidad por fuerza es igual a potencia y la integral de la potencia es igual a la energía. Por lo tanto, lo que tenemos, déjenme reescribir esta ecuación de aquí, y lo que voy a escribir es lo siguiente. Voy a pasar la energía inicial del lado derecho y vamos a tener que la energía para cualquier instante de tiempo es igual a la energía inicial más la energía suministrada por la fuerza externa. Como el producto Q punto por tau es velocidad por fuerza, entonces ese producto es potencia y la integral de la potencia es energía, y este término de aquí, este término de la integral corresponde a la energía inyectada por las fuerzas externas, o en este caso por nuestro controlador, y entonces tenemos la ecuación de balance de energía que dice: la energía para cualquier instante de tiempo es igual a la energía inicial más la energía dada por las fuerzas externas. Por lo tanto, este sistema, si no se le da energía, no puede generar energía por sí solo. Por lo tanto, es un sistema pasivo. O sea, el robot por sí solo no genera energía. La energía que tiene está dada por la energía que tenía al principio, la energía inicial, más la energía que le dan las fuerzas externas. Por lo tanto, es pasivo. No hay generación de energía. ¿De acuerdo? Si no hay fuerzas externas, o sea, si las fuerzas externas valen cero siempre, pues entonces la integral de cero vale cero y tenemos la propiedad de conservación de la energía. La energía para cualquier instante de tiempo es igual a la energía inicial. ¿De acuerdo? En general, nosotros ya sabemos que los robots, a la hora de diseñarlos, pues se nos puede pasar alguna fricción que no tomamos en cuenta por allí. De hecho, se nos pasan, hay fricciones que existen en todos los sistemas robóticos que no las tomamos en cuenta a la hora de hacer el modelo. Esa fricción que no tomamos en cuenta a la hora de hacer el modelo va a resultar en que la energía ya no se va a conservar. Ahora, como la fricción disipa energía, pues la energía se tiene que disipar y por lo tanto la energía en algún momento del tiempo se va a acabar. Entonces, las ecuaciones del movimiento que nosotros describimos hasta ahora son ecuaciones del movimiento para sistemas conservativos. Vamos a continuar la siguiente semana, vamos a continuar la siguiente clase hablando de qué pasa para los sistemas en general que no conservan la energía, o sea que la disipan. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cómo los podemos modelar? Entonces, con respecto a la parte teórica, la detenemos aquí para esta semana. En esta semana lo que hablamos es entonces un poquito de cinemática de robots y un poco de dinámica de robots. En la dinámica de robots llegamos ya a describir su movimiento utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero solamente modelamos robots que son pasivos, que son conservativos. No hemos modelado qué pasa con las fricciones, que en general vamos a tener fricciones en los robots. Les agradezco su tiempo y continuamos entonces la próxima semana. Hasta luego.